La soledad tiene un sonido propio, y en la mansión de los Castaños, ese sonido era el de un reloj de pared que parecía contar los últimos latidos de un imperio en ruinas. Don Aurelio, un hombre que en sus años dorados fue el arquitecto de media ciudad, hoy no era más que una sombra que se arrastraba por pasillos que alguna vez rebosaron de vida. Sus manos, nudosas como las raíces de un roble viejo, temblaban al intentar sostener una taza de porcelana que, al igual que él, estaba llena de grietas. Él lo había dado todo. Levantó su fortuna con el sudor de una frente que no conoció el descanso. Crió a sus hijos con lujos, les pagó bodas fastuosas, les compró casas que hoy ellos habitaban con orgullo mientras a él lo dejaban morir en vida. El teléfono era un objeto decorativo, no sonaba para un te quiero, ni para un ¿cómo estás, papá? Solo sonaba para cobrar deudas de una familia que se había acostumbrado a estirar la mano, pero nunca a ofrecer un abrazo. La traición ya se sentía en el aire. Don Aurelio miraba por la ventana, con esos ojos nublados por las cataratas pero preñados de una sabiduría que el mundo ya no respetaba. Se sentía como un mueble viejo, un estorbo que ocupaba metros cuadrados valiosos. ¿Es este el final?, se preguntaba en sus noches de insomnio, mientras el frío de la casa le calaba hasta los huesos porque sus hijos habían decidido que calentar una mansión para un solo viejo era un gasto innecesario. De pronto, un ruido estridente rompió la paz del vecindario. Un coche deportivo, de un rojo insultante, frenó en seco frente a la reja oxidada. Del vehículo bajó Esteban. Joven, apuesto, vestido con ropa que gritaba éxito pero con un alma que olía a podrido. Se ajustó las gafas de sol y miró la fachada de la mansión no con nostalgia, sino como un tasador que calcula cuánto dinero puede sacarle a cada ladrillo. Esteban no había visto a su abuelo en 5 años. No estuvo en su última operación de cadera. No estuvo cuando la abuela murió y Aurelio se quedó solo en el cementerio bajo la lluvia. Pero ahora, con los cobradores de deudas pisándole los talones y su cuenta bancaria en números rojos, el amor por el abuelo había florecido de repente. Caminó hacia la puerta y tocó el timbre con una insistencia nerviosa. Cuando don Aurelio abrió, apoyado en su bastón de madera desgastada, Esteban se lanzó sobre él. «Abuelo, mi querido abuelo», gritó Esteban, fingiendo un sollozo que no sentía. «No puedo creer cómo te han dejado. He tenido pesadillas contigo, soñaba que estaba sufriendo y no pude aguantar más. He dejado mi vida en la capital para venir a rescatarte». Don Aurelio, con el corazón hambriento de afecto, se dejó envolver por ese abrazo. No pudo ver la sonrisa de satisfacción que Esteban dibujaba por encima de su hombro. No pudo ver cómo los ojos del nieto escaneaban la sala buscando la caja fuerte oculta detrás del cuadro de la familia. «Pasa, hijo, pasa», susurró el anciano con la voz rota por la emoción. «Pensé que ya nadie recordaba mi nombre». La primera noche fue el inicio de un calvario disfrazado de cuidado. Esteban se instaló en la habitación principal, desplazando a su abuelo a un cuarto pequeño en la planta baja bajo el pretexto de que las escaleras son peligrosas para ti. Se burlaron de él desde la cena. Esteban pidió comida de lujo por una aplicación móvil, pagando con una tarjeta de crédito que le pidió prestada al abuelo apenas cruzó el umbral. Cuando la comida llegó, Esteban se sentó a devorar un filete jugoso mientras a don Aurelio le puso por delante un tazón de avena instantánea. «Tienes que cuidar tu colesterol, abuelo», dijo Esteban con un tono condescendiente que ocultaba una crueldad infinita. «Además, a tu edad ya no se saborea igual la comida, ¿verdad? Es mejor no desperdiciar». Don Aurelio miró su tazón y luego miró a su nieto. Intentó decir algo, pero Esteban le interrumpió con una carcajada cínica mientras grababa un video para sus redes sociales con el título: «Cuidando al abuelo, el amor de familia es lo más importante». La humillación estaba comenzando. A medida que pasaban las horas, Esteban empezó a ejecutar su plan de gaslighting o manipulación mental. Cambió las llaves del lugar, escondió las gafas de don Aurelio y luego lo regañaba cuando el anciano no podía encontrarlas. «Lo miras, abuelo, estás perdiendo la cabeza», le decía con una frialdad que helaba la sangre. «Ayer me dijiste que querías vender las acciones de la empresa y hoy no te acuerdas. Es peligroso que sigas manejando tus finanzas solo, estás vulnerable, Aurelio. La gente se va a aprovechar de ti si yo no tomo el control». La humillación fue total. Don Aurelio empezó a dudar de sus propios sentidos. Se sentaba en su mecedora mientras Esteban caminaba por la casa hablando por teléfono con su novia, Vanessa, riéndose a carcajadas. «Sí, amor, ya casi lo tengo», decía Esteban sin importarle que el abuelo pudiera oírlo. «El viejo está más acabado de lo que pensaba. Cree que soy un ángel caído del cielo».
En una semana tendré su firma en el poder absoluto y podremos mandar a esta momia a un depósito de chatarra humana. El clímax de este primer acto llega en una tarde lluviosa. Esteban entra al estudio de don Aurelio, donde el anciano intenta leer un libro con una lupa. Esteban pone sobre la mesa una carpeta de cuero negro. Dentro, no hay papeles del seguro médico, ni trámites de la pensión. Hay una cesión total de bienes y un poder notarial que le da a Esteban el derecho de decidir sobre la vida, la muerte y el dinero de su abuelo. «Firma aquí, abuelo», ordenó Esteban, esta vez sin rastro de dulzura en la voz. «Es para que el banco no te bloquee las cuentas por tu problema mental. Si no firmas, el gobierno vendrá y te quitará la casa para pagar tus deudas médicas. ¿Quieres quedarte en la calle?». Don Aurelio miró la pluma. Miró a ese nieto al que le cambió los pañales, al que le curó las raspaduras en las rodillas. Vio en sus ojos no amor, sino un hambre caníbal. Vio el reflejo de la traición más pura. «¿De verdad crees que estoy loco, Esteban?», preguntó el anciano con una calma que descolocó al joven por un segundo. «No lo creo, lo sé», respondió Esteban recuperando su arrogancia. «Firma de una vez, viejo estúpido. Haz algo útil antes de morir». Don Aurelio tomó la pluma. Sus dedos trazaron una firma lenta, pesada, cargada de una intención que Esteban no pudo descifrar. El nieto arrebató el papel, lo sopló para secar la tinta y soltó una carcajada que resonó en toda la mansión. «Por fin. Gracias por la herencia en vida, abuelo. Mañana mismo empezaré a limpiar esta casa de toda tu basura, incluyéndote a ti». Esteban salió del estudio sintiéndose el dueño del mundo. No vio que don Aurelio, en la soledad de su sillón, se enderezó la espalda. La mirada nublada desapareció, dando paso a un brillo de acero. El anciano sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su chaleco y presionó un botón rojo. «Nadie lo vio venir», susurró don Aurelio para sí mismo. «Pero la justicia divina acaba de poner la primera piedra de tu celda, Esteban. Que comience el juego». Dicen que el dinero no cambia a las personas, solo les quita la máscara. Y para Esteban, la máscara de nieto ejemplar se pudrió apenas la tinta de la firma de don Aurelio se secó en aquel papel maldito. La mañana siguiente a la traición, el sol no trajo luz a la mansión de los Castaños, trajo una oscuridad moral que asfixiaba el aire. Don Aurelio se despertó con el frío calándole los huesos. El sistema de calefacción central, que solía ronronear como un gato fiel, estaba mudo. Esteban lo había apagado desde su celular. «Ahorro inteligente», decía el cínico, mientras él dormía bajo 3 edredones de plumas en la habitación principal, dejando que su abuelo temblara en el cuarto de servicio. Cuando el anciano, con sus piernas flacas y sus articulaciones gritando de dolor, logró llegar a la cocina, se encontró con una escena que le rompió el alma. Esteban estaba sentado a la cabecera de la misma mesa donde don Aurelio había presidido cenas con presidentes y empresarios. Pero ahora, Esteban tenía los pies sobre el mantel de lino italiano. «Buenos días, abuelo», dijo Esteban sin quitar la vista de su tableta de última generación. «No me mires así. A partir de hoy, las reglas han cambiado. Esta casa es demasiado grande para alguien que ya no sabe ni en qué año vive. He decidido que vamos a optimizar recursos. Hijo, tengo frío. Y no he tomado mis medicinas para la presión», susurró Aurelio, sosteniéndose del borde de la encimera. Esteban soltó una carcajada seca, una que sonaba a metal oxidado. «¿Medicinas? Esas pastillas cuestan una fortuna, Aurelio. Y seamos realistas, a tu edad, solo estás retrasando lo inevitable. He cancelado el pedido de la farmacia. De ahora en adelante, tomarás té de hierbas. Es más natural y, sobre todo, mucho más barato para mi cuenta bancaria». La humillación estaba comenzando. Don Aurelio no era un hombre de lágrimas fáciles, pero sintió como un nudo de hierro se le formaba en la garganta. El niño al que le compró su primer coche, al que le pagó la universidad en el extranjero, le estaba negando el derecho a seguir respirando por unos cuantos billetes. A mediodía la mansión se llenó de un perfume barato y risas estridentes. Vanessa había llegado. No venía a ayudar, venía a saquear. Entró a la casa como si fuera la dueña de un castillo conquistado, taconeando sobre los pisos de mármol que Aurelio había pulido con orgullo durante décadas. Se burlaron de él en su propia cara. Mientras don Aurelio intentaba calentar un poco de agua en una vieja tetera, Esteban y Vanessa se sentaron a devorar manjares traídos por un servicio de catering de lujo. Caviar, cortes de carne premium y botellas de vino que costaban más de lo que un obrero gana en un año. Chilló Vanessa, señalando a don Aurelio con una uña acrílica larga y afilada.
¿De verdad vas a dejar que ese viejo ande por aquí así? Huele a rancio, amor. Me quita el hambre verlo arrastrar los pies. Tranquila, nena, respondió Esteban, brindando con una copa de cristal de roca. Ya te dije que es temporal. En cuanto termine de vaciar la cuenta de ahorros del Caribe, lo mandaremos a un lugar donde los de su clase pertenecen. Por ahora, es nuestro amuleto de la suerte. Sin su firma no podíamos tocar el fondo de inversión. Don Aurelio, ignorado como si fuera un mueble invisible, dejó caer la tetera. El agua caliente salpicó sus pies. El dolor fue agudo, pero más le dolió la reacción de su nieto. «Mira lo que hiciste, estúpido», gritó Esteban, levantándose y empujando al anciano contra la pared. «Has manchado el piso. ¿Acaso no puedes hacer nada bien? Límpialo ahora mismo». La humillación fue total. Esteban arrojó un trapo sucio a la cara del abuelo. Aurelio, con la dignidad de Chajirones, tuvo que arrodillarse. Sus rodillas crujieron. Sus manos, que alguna vez construyeron rascacielos, ahora temblaban mientras secaban el suelo bajo la mirada burlona de una pareja que no tenía ni un gramo de humanidad. Vanessa incluso grabó la escena con su celular, riéndose mientras le ponía filtros de animales al rostro sufriente del abuelo. «Miren al gran magnate limpiando mis pies», escribió en sus redes sociales. El mundo se burlaba de un gigante caído por culpa de una rata que él mismo alimentó. Pero el dinero no era suficiente para saciar la sed de Esteban. Quería borrar el rastro de la existencia de Aurelio. Esa tarde llamó a un camión de mudanzas, pero no para llevarse sus cosas, sino para llevárselas de su abuelo. «Todo esto es basura», decía Esteban mientras sacaba del estudio los libros antiguos, las colecciones de monedas y, lo más doloroso, las joyas de la difunta esposa de Aurelio. «Eso no, Esteban. Es lo único que me queda de tu abuela», suplicó Aurelio, intentando arrebatarle un cofre de terciopelo. Esteban lo apartó de un manotazo, haciendo que el anciano cayera sobre el sofá desgastado. «Tu esposa está muerta, Aurelio. Y estas joyas están pasando de moda. Un joyero amigo vendrá en una hora. Necesito capital para mi nueva empresa de criptomonedas. Tú ya no necesitas diamantes para mirar la televisión todo el día». Nadie lo vio venir. O eso creía Esteban. Mientras él cargaba las cajas, no se dio cuenta de que Aurelio, desde el suelo, lo observaba con una fijeza aterradora. El anciano ya no lloraba. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora tenían el brillo frío del acero templado. En la penumbra de la tarde, cuando Esteban y Vanessa salieron a vender lo robado, Aurelio se levantó. No arrastró los pies. Caminó hacia el teléfono fijo que Esteban había desconectado para que no hiciera llamadas caras. Pero Aurelio no necesitaba ese teléfono. Del interior de un libro hueco en la estantería que Esteban despreció, sacó un pequeño radiotransmisor de corto alcance. «Aquí, arquitecto», dijo Aurelio con una voz que no tenía ni rastro de debilidad. «El parásito ha empezado el saqueo de activos físicos. Procedan con la fase de marcado de billetes. Que cada dólar que gaste hoy sea un clavo más en su ataúd. No intervengan todavía. Quiero que llegue al fondo del abismo. Quiero que sienta que ha ganado». Pasaron 3 días de pesadilla. La casa estaba casi vacía. Esteban ya había transferido el 40% de la fortuna a una cuenta en un paraíso fiscal, o al menos eso le indicaba la pantalla de su computadora. Lo que él no sabía es que esa pantalla era un espejo manipulado por un software que Aurelio había instalado meses atrás con la ayuda de antiguos socios leales. «Ya es hora, Esteban», dijo Vanessa, terminando de empacar sus propias maletas con ropa de diseñador. «Mañana nos vamos a Dubái. No podemos llevarnos al lastre». Esteban asintió con una sonrisa gélida. Entró al cuarto de Aurelio a las 3 de la mañana. Encendió la luz de golpe, cegando al anciano. «Levántate, Aurelio, nos vamos de viaje». «¿A dónde, hijo? ¿Me vas a llevar a ver el mar?», preguntó Aurelio, fingiendo una voz quebrada y confusa. «Sí, abuelo». «Al mar del olvido», respondió Esteban con un cinismo que helaba la sangre. Lo arrastró fuera de la cama. No le dejó ponerse sus zapatos cómodos, ni su abrigo grueso. Lo metió en el coche en pijama, envuelto en una manta raída. Durante el trayecto, Esteban se burlaba de él, diciéndole que iba a un hotel de 5 estrellas para ancianos VIP. Cuando el coche se detuvo, no había luces de neón ni recepcionistas uniformados. Era un edificio gris en las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos con alambre de espino. Un lugar donde el gobierno enviaba a los olvidados, a los que no tenían a nadie. El olor a cloro y a desesperación golpeó el rostro de Aurelio nada más bajar.
Aquí es tu nueva casa, dijo Esteban, entregándole una bolsa de plástico con 2 mudas de ropa vieja. No me llames porque he cambiado mi número. No me busques, porque esta casa ya no es tuya. La vendí ayer por la tarde, ahora eres un fantasma, Aurelio. Y los fantasmas no necesitan dinero ni familia. Esteban cerró la puerta del coche y aceleró, dejando una nube de humo que envolvió la figura solitaria de su abuelo bajo la lluvia. Se sentía invencible. Tenía los millones, tenía la libertad y se había deshecho del viejo estúpido. En su mente, el plan había sido perfecto. Se burló del destino. Pero mientras Esteban celebraba con champán en un hotel de camino al aeropuerto, en aquel asilo lúgubre, don Aurelio se sentó en una cama de metal chirriante. Una enfermera de mirada triste se le acercó. «¿Está bien, señor? ¿Quiere que llame a alguien?», preguntó ella. Don Aurelio levantó la cabeza. La enfermera retrocedió un paso, impactada por la autoridad que emanaba de aquel hombre. «No, hija, no llames a nadie. Solo dame una computadora con acceso a Internet. Tengo que terminar de firmar un contrato. El contrato que mandará a mi nieto al infierno antes de que salga el sol». Y entonces todo cambió. Porque Esteban creía que le había robado todo a su abuelo, pero no sabía que Aurelio le había dejado robar solo lo suficiente para que la ley lo considerara el criminal más buscado del país. ¿Qué pasará cuando Esteban intente abordar su avión y descubra que sus cuentas están bloqueadas por la Interpol? ¿Cómo reaccionará cuando vea que el asilo donde dejó a su abuelo es propiedad de una fundación que el mismo Aurelio preside? La caída de Esteban será más dolorosa que el hambre que le hizo pasar a su abuelo, porque el karma no llega cuando le esperas, llega cuando crees que te ha salido con la suya. Nadie lo vio venir, pero la justicia divina ya está tocando a su puerta. Mientras el mundo seguía girando para la gente honrada, para Esteban el tiempo se había convertido en un desfile de excesos pagados con sangre y traición. Se instaló en un penthouse de cristal y acero en la zona más exclusiva de la ciudad, un lugar donde el aire olía a perfume de diseñador y el silencio solo era interrumpido por el descorche de botellas de champaña que costaban más de lo que don Aurelio gastaba en comida en un año. Esteban se sentía un dios. Se miraba al espejo y no veía a un criminal, veía a un visionario que había sido lo suficientemente inteligente para quitarle el peso de la fortuna a un viejo que ya no la necesitaba. Se burlaron de la vida. Él y Vanessa pasaban las tardes planeando su escape definitivo a Dubái. «Mira esto, amor», gritaba Vanessa rodeada de bolsas de marcas internacionales. «Este reloj de diamantes combina perfecto con el coche nuevo. Y pensar que hace un mes estábamos contando centavos mientras el viejo se pudría en esa mansión llena de polvo». «Te lo dije, nena», respondía Esteban ajustándose una bata de seda italiana. «El secreto del éxito es no tener corazón». Aurelio era un árbol seco que solo servía para dar leña. Ya le sacamos todo el jugo, ahora que se encargue el gobierno de enterrarlo. La humillación fue total. Esteban no solo gastaba el dinero, se jactaba de su maldad. En sus reuniones con otros jóvenes vacíos, como él contaba como una anécdota graciosa, cómo engañó al anciano senil para que firmara los papeles. Se reían a carcajadas brindando por la estupidez de la vejez y la astucia de la juventud. No sentían remordimiento. No sentían asco. Eran cuervos dándose un festín con el cuerpo de quien les dio la vida. Pero mientras en el penthouse había luces y música a pocos kilómetros de ahí, el aire era espeso y olía a muerte y desinfectante barato. En el descanso eterno, don Aurelio ocupaba la cama número 14 de un pabellón compartido. Las paredes, alguna vez blancas, ahora estaban cubiertas de moho y manchas de humedad que parecían mapas de la desesperación. Aurelio estaba sentado en el borde de su cama. Su pijama estaba roto y sus pies, esos que alguna vez caminaron por las alfombras más finas de Europa, estaban descalzos sobre el cemento frío. La comida era un caldo rancio que ni siquiera los perros callejeros aceptarían. Pero el hambre física no era nada comparado con el hambre de justicia que le quemaba las entrañas. Roca fondo. Esa es la palabra que describe este momento. Aurelio veía a su alrededor a otros ancianos que, al igual que él, habían sido descartados por sus familias. Hombres que fueron ingenieros, maestros, padres dedicados, ahora reducidos a un número en una lista de espera para el cementerio. «¿Por qué lloras, Aurelio?», le preguntó un anciano de la cama de al lado, un hombre que ya no recordaba ni su propio nombre. «No lloro por mi amigo», respondió Aurelio con una voz que salía desde lo más profundo de su pecho. «Lloro por la humanidad. Porque cuando un nieto es capaz de vender el alma de su abuelo por un puñado de monedas, el mundo ya no merece ser salvado». La humillación seguía doliendo. Una enfermera cruel pagada por Esteban para que no dejara que el viejo molestara entró a la habitación. «Ya cállate, viejo loco», le gritó empujándolo hacia la cama. «Tu nieto pagó para que no nos dieras problemas. Si sigues hablando, solo te voy a amarrar a la silla».
Aquí nadie te va a venir a buscar. Entiéndelo, estás muerto para el mundo. Aurelio cerró los ojos. Dejó que la enfermera lo insultara. Dejó que el frío lo envolviera. Pero por dentro su mente trabajaba con la precisión de un relojero suizo. Cada insulto, cada empujón, cada noche de hambre se convertía en un gramo más de peso para la balanza que pronto caería sobre Esteban. De vuelta en el lujo, Esteban empezaba a impacientarse. A pesar de haber vaciado gran parte de las cuentas, había un fondo de reserva familiar de $5 millones que seguía bloqueado. El sistema le pedía una verificación biométrica presencial o una clave de seguridad de 24 dígitos que solo Aurelio conocía. «Maldita sea», gritó Esteban golpeando la mesa de cristal. «El viejo todavía tiene una llave que no me entregó. Vanessa, tenemos que volver a ese agujero. Necesito que el viejo me dé esa clave antes de que se muera de una vez». «¿Y si no quiere hablar?», preguntó Vanessa limándose las uñas. «Ese asilo es horrible, Esteban. No quiero ensuciar mis zapatos en ese lugar. Él hablará y si tengo que sacarle la clave a golpes lo haré. Ese dinero me pertenece. Yo lo cuidé, yo estuve ahí soportando sus olores y sus quejas. He trabajado por este dinero». Escuchen la ironía. El ladrón se sentía la víctima. Esteban estaba convencido de que su esfuerzo por engañar al abuelo le daba derecho a todo. Esa misma tarde regresó al asilo. Entró con prepotencia pateando la puerta de la habitación de Aurelio. «Escúchame bien, momia», le gritó Esteban agarrando a su abuelo por las solapas del pijama y levantándolo de la cama. «Sé que hay 5 millones más. Dame la clave ahora mismo o haré que tu vida aquí sea un infierno 10 veces peor». Aurelio lo miró fijamente. No había miedo en sus ojos. Solo una calma aterradora. «El dinero ya no importa, Esteban. No te basta con lo que ya robaste. No te basta con haberme quitado mi casa y mis medicinas. No me basta nada, lo quiero todo», rugió Esteban dándole una bofetada que tiró a Aurelio al suelo. «Firma este papel o te juro que hoy mismo te mueres de hambre». La humillación fue total. Esteban se burló del anciano mientras éste intentaba levantarse del suelo. Pero lo que Esteban no vio es que en el bolsillo de la bata de Aurelio una luz roja parpadeaba. El abogado Montoya estaba escuchando todo a través de un micrófono oculto. Cada amenaza, cada golpe, cada confesión de robo estaba siendo grabada en tiempo real. Aurelio, con sangre en el labio, sonrió. Fue una sonrisa que a Esteban le dio un escalofrío que no pudo explicar. «Está bien, hijo. Si tanto lo quieres, la clave es el día en que tu padre nació multiplicado por el año en que me traicionaste. Pero ten cuidado, Esteban. Ese dinero no es como el otro. Ese dinero tiene dueño». Esteban, cegado por la codicia, no se detuvo a pensar. Anotó los números en su teléfono y salió corriendo del asilo sin mirar atrás. No se dio cuenta de que al salir un coche negro con vidrios polarizados lo empezó a seguir. No se dio cuenta de que el gerente del asilo que lo saludó en la entrada no era el mismo de la semana pasada, sino un agente de la unidad de delitos financieros. Llegó a su penthouse y entró al sistema bancario. Sus manos temblaban. Introdujo la clave. La pantalla se puso en rojo por un segundo y luego mostró un mensaje: acceso concedido, transferencia global iniciada. «Si lo hice», gritó Esteban abrazando a Vanessa. «5 millones más, mañana mismo nos largamos de este país de muertos de hambre». Nadie lo vio venir. Pero en el momento en que Esteban presionó el botón de confirmar, una señal de alerta se activó no solo en el banco, sino en el servidor central de la Interpol. Ese fondo de reserva no era dinero común, era una cuenta que Aurelio había puesto bajo vigilancia federal años atrás, diseñada específicamente para activarse solo en caso de extorsión o secuestro. Esteban acababa de confesar su crimen digitalmente ante las autoridades más poderosas del mundo. La noche cayó sobre la ciudad. Esteban y Vanessa brindaban con el champán más caro, rodeados de maletas llenas de billetes y joyas. Se sentían los dueños del destino. Se burlaron de la justicia divina. «A estas horas el viejo debe estar rogando por un vaso de agua», dijo Vanessa entre risas. «¿Crees que aguante una semana más?» «¿A quién le importa?», respondió Esteban. «Para cuando encuentren su cuerpo nosotros estaremos en una playa privada en Dubái. El mundo es de los vivos, nena. Y nosotros estamos más vivos que nunca». De pronto un silencio sepulcral envolvió el edificio. Las luces del penthouse parpadearon y se apagaron. En la calle el sonido de decenas de sirenas empezó a acercarse, pero no eran sirenas de ambulancias, eran sirenas de asalto. Esteban caminó hacia la ventana de cristal. Allá abajo el edificio estaba rodeado. Luces rojas y azules rebotaban contra los cristales de lujo. Un helicóptero iluminó la sala con un faro cegador. Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su teléfono empezó a vibrar.
Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos sudorosas. Solo decía 5 palabras: el precio de la ingratitud. El remitente don Aurelio. ¿Qué pasará cuando Esteban descubra que el dinero que acaba de transferir es rastreable y lo vincula con una red de lavado de dinero que él no cometió pero que ahora debe pagar? ¿Cómo reaccionará cuando vea que la puerta de su penthouse es derribada por aquellos que él creía haber burlado? La justicia divina no tiene prisa, familia del karma familiar, pero cuando llega no deja piedra sobre piedra. Esteban pensó que había vaciado las cuentas de su abuelo, pero solo había llenado su propio expediente criminal. Nadie lo vio venir. El cristal a prueba de balas del penthouse no pudo proteger a Esteban del sonido más aterrador de su vida, el estallido de la puerta principal siendo derribada por un ariete hidráulico. El lujo, la champaña y el aroma a triunfo se evaporaron en una milésima de segundo, reemplazados por el humo de las granadas de estruendo y el grito unísono de 20 hombres armados. Al suelo. Manos donde pueda verlas. Esteban Martínez, queda usted detenido. Esteban, que un segundo antes se sentía el dueño del destino, cayó de rodillas sobre la alfombra persa que había comprado con los ahorros médicos de su abuelo. Su rostro, antes lleno de una arrogancia insultante, ahora era una máscara de terror puro. El sudor frío le empapaba la camisa de seda de $1000, mientras sentía el metal helado de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Es un error. Soy un empresario respetable. Gritaba Esteban con la voz quebrada, mientras los agentes registraban cada rincón de su palacio de naipes. Mi abuelo me dio todo legalmente. Tengo los papeles. La humillación fue total. Los vecinos, los mismos a los que Esteban miraba con desprecio desde su balcón, ahora se agolpaban en los pasillos con sus teléfonos en mano, grabando cómo el nieto pródigo era arrastrado hacia el ascensor como un delincuente común. No había dignidad en su caída. Solo había el llanto patético de un cobarde que descubre que el mundo que robó se desvanece entre sus dedos. Pero el karma tiene muchas caras, y la más dolorosa para Esteban fue la de la mujer por la que lo había sacrificado todo. Vanessa, su cómplice, su amante, la mujer que le susurraba al oído que el abuelo era un estorbo, no dudó ni un segundo en clavarle el puñal por la espalda. Yo no tengo nada que ver. Chillaba Vanessa mientras los agentes le confiscaban las joyas robadas. Él me obligó. Él maltrataba a su abuelo y yo quería ayudar al pobre viejo, pero tenía miedo. Él es el monstruo, yo soy una víctima. Esteban la miró desde el suelo del pasillo, con los ojos desencajados. ¿Qué dices, Vanessa? Si tú fuiste la que tiró las fotos de mi abuela. Tú querías el dinero para el viaje a Dubái. Mientes, solo eres un loco, le escupió ella, antes de mirar al oficial a cargo. Oficial, tengo pruebas de donde escondió los registros de las cuentas suizas. Se lo diré todo si me dejan ir. Nadie lo vio venir. El amor que se juraban sobre el sufrimiento de don Aurelio era tan falso como sus sonrisas. Esteban sintió que el corazón se le congelaba. Estaba solo. La mujer que se burló del hambre del abuelo ahora se burlaba de la estupidez de su amante. Fue el primer golpe de realidad. En el mundo de la codicia, no existen los aliados, solo los parásitos que saltan del barco cuando éste empieza a hundirse. Mientras Esteban era procesado en la comisaría, la verdadera magnitud de su error empezaba a salir a la luz en la sala de interrogatorios. El abogado Montoya entró a la sala con un maletín de cuero y una sonrisa que Esteban no pudo descifrar. ¿Dónde está mi abuelo?, preguntó Esteban, intentando recuperar un poco de su antigua prepotencia. Díganle que venga. Él me perdonará. Él no puede dejar que me hagan esto. Tu abuelo está donde siempre debió estar, Esteban, respondió Montoya, poniendo un monitor frente al joven. Pero antes de que lo veas, hay algo que debes entender. ¿Ese asilo horrible donde lo dejaste? ¿El descanso eterno? En la pantalla aparecieron imágenes del asilo, pero no como Esteban lo recordaba. Los muros grises estaban siendo pintados, la comida rancia había desaparecido. Se veía a los ancianos siendo atendidos por médicos de primera clase. Don Aurelio compró ese lugar a través de una fundación hace 3 años, explicó el abogado. Lo hizo precisamente para detectar a familiares que buscaban abandonar a sus ancianos. La enfermera cruel que te recibió es una agente encubierta de su equipo de seguridad. El maltrato que creíste que estaba sufriendo fue un escenario controlado para que tú te sintieras seguro y siguieras cometiendo delitos. La humillación fue absoluta. Esteban sintió que el mundo le daba vueltas. El abuelo nunca estuvo sufriendo. El abuelo nunca estuvo solo. Cada vez que Esteban iba al asilo a golpearlo o a insultarlo,
estaba siendo filmado por 12 cámaras de alta resolución. Cada centavo que robó fue rastreado por un equipo de contadores forenses que trabajaban para la misma persona a la que él llamaba viejo estúpido. Y ahora hablemos de la clave que te dio tu abuelo. Continuó Montoya, disfrutando del momento. Esos $5 millones del Fondo de Reserva Familiar. Esteban Paladecchio. Él me dio la clave. Fue una transferencia voluntaria. No, Esteban. Fue una transferencia de una cuenta vinculada a fondos de una investigación internacional por narcotráfico que don Aurelio ayudó a desmantelar hace años. Al ingresar esa clave y autorizar el movimiento a tu cuenta personal, no solo robaste dinero. Te convertiste automáticamente ante el sistema bancario global en un operador de lavado de dinero de alto riesgo. Aurelio no solo le había dado una clave, le había dado la llave de su propia celda. Esteban acababa de confesar, con su propia huella digital y su propia IP, que era el responsable de mover capitales de procedencia ilícita. La justicia divina no solo le quitaba el dinero, le quitaba la libertad por las próximas 3 décadas. Las puertas de la sala de interrogatorios se abrieron. Esteban esperaba ver a un viejo moribundo en silla de ruedas, alguien a quien pudiera manipular una última vez. Pero quien entró fue un hombre que irradiaba poder. Don Aurelio caminaba sin bastón, con la espalda recta y una mirada de fuego que hizo que Esteban se encogiera en su silla. Don Aurelio se acercó a la mesa. No gritó, no lo insultó. Solo puso una mano sobre el hombro de su nieto, la misma mano que Esteban había golpeado semanas atrás. ¿Valió la pena, Esteban?, preguntó Aurelio con una voz profunda que llenó la habitación. ¿Valieron la pena las cenas de lujo mientras me dejabas sin medicinas? ¿Valió la pena el penthouse mientras me tirabas en un cuarto frío? Abuelo, por favor ten piedad de mí, suplicó Esteban cayendo al suelo y abrazando las piernas de Aurelio. Soy tu sangre. Aurelio se apartó con una elegancia glacial. La sangre nos hace parientes, pero la lealtad nos hace familia. Y tú, hijo mío, no tienes ni una gota de lealtad en las venas. Me viste como una presa, y terminaste siendo la víctima de tu propia ambición. Y entonces todo cambió. Aurelio sacó un documento de su bolsillo. He firmado los papeles para que la mansión sea convertida en un hogar de acogida para ancianos maltratados. Y he puesto un fondo para que tu defensa sea llevada por el abogado más barato y mediocre de la ciudad. Quiero que sientas lo que es el abandono. Quiero que sientas lo que es no tener a nadie que pelee por ti. Esteban gritaba mientras los guardias se lo llevaban hacia las celdas de máxima seguridad. Su voz se perdía en los pasillos de la justicia, la misma que él pensó que nunca lo alcanzaría. Se burlaron de él, pero esta vez fue el destino quien rió al último. ¿Qué pasará cuando Esteban entre en su celda y descubra quiénes son sus compañeros de prisión? ¿Cómo será el primer día de don Aurelio recuperando su trono de justicia? La caída ha terminado, pero el verdadero infierno para el nieto ingrato apenas comienza. Porque en la cárcel del karma, no hay libertad condicional. Nadie lo vio venir. El lujo tiene pies de barro y la arrogancia tiene fecha de caducidad. El penthouse de cristal, los coches deportivos y las fiestas bañadas en champaña ahora no eran más que un recuerdo borroso en la mente de Esteban. Ahora, su mundo se reducía a una celda de 3 por 3 metros, donde el aire olía a sudor, a miedo y a la desesperación de hombres que, al igual que él, pensaron que las leyes no se hicieron para ellos. Esteban estaba sentado en un catre de metal. Vestía un uniforme naranja que le quedaba grande, un símbolo de su nueva identidad. Ya no era el heredero, ya no era el magnate, era solo el recluso número 405. Sus manos, que antes solo tocaban seda y pantallas táctiles, ahora estaban agrietadas por el frío de la prisión. La humillación fue total. Cada vez que los guardias gritaban su nombre para el recuento, Esteban sentía una puñalada en el orgullo. Sus compañeros de celda, hombres curtidos por el crimen real, se burlaban de él. Miren al principito, le decían, mientras le robaban la ración de comida mediocre que le servían. Se burlaron de su debilidad. El joven que dejó sin comer a su abuelo, ahora sabía lo que era sentir el rugido del hambre en las entrañas bajo la mirada de depredadores más fuertes que él. Una mañana, el sonido metálico de los cerrojos anunció una visita. Esteban se levantó con una chispa de esperanza. Es Vanessa, pensó. Viene a decirme que todo fue una pesadilla, que el dinero está a salvo. Pero al llegar al locutorio, detrás del cristal reforzado, no estaba la mujer que juró amarlo sobre el sufrimiento de Aurelio. Allí estaba él, don Aurelio. No vestía el pijama roto del asilo. Llevaba un traje de lana italiana color gris marengo,
un abrigo largo de cachemira y un reloj que marcaba el tiempo de una vida recuperada. Su rostro no mostraba odio, mostraba algo mucho más devastador, una indiferencia absoluta. «Hola Esteban», dijo Aurelio a través del interfono. Su voz era clara, resonaba con la autoridad de un rey que ha vuelto a su trono. «Abuelo, sácame de aquí», gritó Esteban, golpeando el cristal con las manos esposadas. «Vanessa me traicionó, ella fue la que planeó todo. Diles que me perdonas, diles que fue una broma. Soy tu nieto, tu sangre». Aurelio lo miró en silencio durante un minuto eterno. Un minuto en el que Esteban vio pasar toda su vida de mentiras frente a sus ojos. «La sangre es solo un líquido que corre por las venas, Esteban», respondió el anciano con una calma que helaba la sangre. «Pero lo que une a los hombres es el honor. Y tú vendiste el tuyo por un fajo de billetes que nunca fueron tuyos. ¿Sabes dónde está Vanessa?». Esteban negó con la cabeza, sollozando de forma patética. «Está en la celda de mujeres, 3 bloques más allá», continuó Aurelio. «Intentó huir con las joyas de tu abuela, pero olvidó que esas joyas tenían un rastreador GPS. Ella te entregó a ti para salvarse, pero la justicia divina no acepta tratos con serpientes. Se quedará allí tanto tiempo como tú. Se burlaron de la vida, y ahora la vida se ríe de ustedes». Esteban se hundió en su silla, destrozado. Su último hilo de esperanza se había cortado. «¿Qué vas a hacer con la casa, abuelo? ¿Con las cuentas?». Aurelio esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «La mansión ya no existe, Esteban. Al menos, no como la conocías. He donado la propiedad a la Fundación Raíces de Honor. Hoy mismo, 20 ancianos que fueron abandonados por nietos como tú están durmiendo en las habitaciones que tú querías vender. Están comiendo en la mesa donde tú me humillaste. Tienen médicos, tienen calefacción y, sobre todo, tienen el respeto que tú intentaste arrebatarme. Nadie lo vio venir. El imperio de don Aurelio no se perdió, se transformó en un refugio para los olvidados. En cuanto al dinero que robaste», siguió Aurelio, «cada centavo que gastaste en ese penthouse y en ese yate ha sido confiscado. Pero lo más importante es que las cuentas que vaciaste estaban a nombre de una corporación benéfica. Al robar ese dinero, no me robaste a mí, le robaste al Estado y a una entidad de ayuda humanitaria. Por eso tu condena no será de 5 años, sino de 30. Esteban comenzó a gritar, a suplicar, a pedir una clemencia que él nunca tuvo. Pero Aurelio ya se estaba poniendo de pie. Se ajustó el abrigo y miró a su nieto una última vez. «Me dejaste en un cuarto frío para que muriera solo, Esteban. Ahora, tú vivirás en un cuarto de cemento, rodeado de gente, pero más solo de lo que yo estuve jamás. Que el peso de tu ingratitud sea tu único compañero de celda». Don Aurelio salió de la prisión caminando con la frente en alto. El aire de la mañana se sentía fresco, limpio de la podredumbre de la traición. Se subió a su coche, conducido por el abogado Montoya, quien lo miraba con un respeto renovado. «¿A dónde ahora, don Aurelio?», preguntó Montoya con una sonrisa en su rostro. «A la casa», respondió el anciano. «Hay un grupo de abuelos que están esperando para plantar un nuevo jardín de azahares. La vida sigue, Montoya, y el karma se ha encargado de limpiar el camino». Mientras el coche se alejaba, la cámara imaginaria de nuestra historia se eleva sobre la ciudad. Vemos la mansión de los Castaños, ahora llena de luces y de ancianos riendo en el jardín. Vemos la justicia operando en silencio. Y vemos que, al final del día, el dinero no compra el legado. El legado se construye con cada acto de amor y se defiende con la firmeza del alma. La redención fue total. Don Aurelio no solo recuperó su fortuna, recuperó su propósito. Se convirtió en el protector de aquellos a quienes la sociedad descarta. Su nombre ya no era sinónimo de riqueza, sino de justicia. Amigos del karma familiar y justicia divina, la historia de Esteban y don Aurelio no es solo un relato de un robo. Es un recordatorio de que el tiempo es el juez más justo que existe. Puedes mentir, puedes traicionar, puedes pisotear a los que te dieron la mano cuando no tenías nada, pero no puedes escapar de la cosecha de lo que sembraste. Esteban pensó que la vejez era debilidad. Pensó que el silencio de su abuelo era cobardía. Pero descubrió, de la forma más amarga, que el silencio de un hombre sabio es solo el espacio donde se construye su propia ruina. Se burlaron de él, pero hoy el mundo celebra la justicia. Recuerda siempre, el cielo no se queda con el sueldo de nadie. La ingratitud se paga con intereses, y el karma siempre tiene la última palabra. Si tienes a tus padres o abuelos contigo, no los veas como una carga,
míralos como el tesoro que son. Porque el día que les falles, estarás firmando tu propia sentencia. ¿Y tú, crees que Esteban recibió lo que merecía o fue demasiado poco para tanto dolor? Déjanos tu comentario. Queremos leer tu indignación y tu alegría por esta justicia. No olvides suscribirte y compartir esta historia para que nadie más se atreva a morder la mano que lo alimenta. Nadie lo vio venir, pero la justicia divina, esa nunca llega tarde.